Sanar las heridas de la infancia. Tercera parte. Los niños, que desde el nacimiento experimentan el amor, el respeto, la comprensión, la amabilidad y el afecto, desarrollarán rasgos radicalmente diferentes a aquellos niños que desde el principio sufren abandono, así como desprecio, violencia o incluso abusos, sin que en ningún momento una persona bondadosa les sirva de apoyo y les permita creer en el amor. Cuando esto no sucede, el niño tenderá a glorificar la violencia experimentada y ejercitarla más adelante de forma desmedida, siempre que le sea posible. Porque todos los niños aprenden imitando. El cuerpo no aprende lo que se le pretende enseñar con palabras, sino lo que él mismo ha experimentado. Por lo tanto, un niño al que han pegado y maltratado aprende a pegar y a maltratar, mientras que el niño que ha sido cuidado y respetado aprende a respetar y a cuidar a los más débiles. Porque solo conoce esta experiencia. El odio envenena a las personas e imposibilita literalmente curar las heridas originadas en la niñez, pero solo cuando no somos conscientes de su existencia y de su origen y lo dirigimos a sustitutos, es decir, a cabezas de turco. Así nunca desaparecerá. Quizás odio a un trabajador inmigrante, pero no soy capaz de ver cómo me trataron mis padres, que por ejemplo me dejaban llorar durante horas cuando era un bebé, o nunca me miraron con ternura. Padezco un odio latente que puede acompañarme toda la vida y ocasionar diferentes síntomas físicos. Pero si soy consciente del daño que mis padres me causaron con su ignorancia y dejo aflorar mi indignación ante su comportamiento, no necesitaré descargar mi odio en otras personas. Es cierto que con el tiempo el sentimiento de odio hacia mis padres puede atenuarse e incluso llegar a desaparecer de forma temporal, pero nuevos acontecimientos del presente o nuevos aspectos del recuerdo pueden hacer que rebote. Ahora, si yo experimento mis sentimientos de odio, ya no tendré que hacer daño ni matar a nadie por odio. A menudo nos encontramos con personas que incluso están agradecidas de sus padres por sus palizas, o supuestamente han olvidado que hace tiempo la violencia sexual a la que fueron sometidas y les han perdonado todos sus pecados en sus oraciones, pero siguen sintiéndose obligadas a educar a sus hijos con violencia. Este odio latente, desviado, es realmente peligroso y no resulta fácil hacer que desaparezca, porque no está dirigido a la persona que lo ha provocado, sino a un sustituto. Puede permanecer toda la vida cimentado en diversas formas de perversión y constituye una amenaza para el entorno. Pero también, en algunos casos, para el afectado mismo. De forma muy diferente se comporta el odio consciente y reactivo, que, como todos los sentimientos, disminuye una vez que nos permitimos experimentarlo. Si logramos reconocer con claridad que nuestros padres nos trataron de modo sádico, inevitablemente se despertará en nosotros la sensación de odio. Como hemos dicho, esta sensación puede suavizarse con el tiempo o incluso desaparecer del todo, pero no se solucionará con un único paso. La dimensión del maltrato sufrido en la infancia no se puede comprender de una vez. Es necesario un proceso más largo durante el cual la víctima será consciente de forma paulatina de los diferentes aspectos del maltrato. Y de esta manera se logrará que el odio aparezca una y otra vez.
Este será un odio que ya no será peligroso, sino que constituye una secuencia lógica de aquello que sucedió y que el adulto no ha podido comprender en su integridad hasta ahora. Pero el niño había soportado en silencio durante años. Junto al odio reactivo hacia los padres y el odio latente y desviado a una cabeza de turco, existe también el odio justificado hacia una persona que nos atormenta en el presente, ya sea de forma física o emocional, una persona bajo cuyo poder nos encontramos y de la que no podemos liberarnos o creemos no tener la capacidad de hacerlo. Mientras seamos dependientes de ella o creamos que lo somos, estaremos forzados a odiarla. Resulta muy difícil creer que una persona que es torturada no sienta odio hacia su torturador. Aquellos que se prohíben este sentimiento desarrollan con el tiempo síntomas físicos. En las biografías de mártires cristianos podemos encontrar descripciones de terribles enfermedades, curiosamente con síntomas en la piel. El cuerpo se defendía de esta manera contra la propia traición, porque los santos estaban obligados a perdonar a aquellos que los torturaban, pero su piel, inflamada, mostraba de forma inequívoca la fuerte rabia que reprimían. Sin embargo, cuando el afectado logra liberarse del poder del torturador, no está obligado a vivir día a día con ese odio. Por supuesto, el recuerdo de la impotencia o de las torturas sufridas puede regresar una y otra vez, pero con el tiempo es probable que se debilite la intensidad del odio. El odio es un sentimiento fuerte y vital, un símbolo de que estamos vivos. Por lo tanto, pagamos un precio cuando tratamos de reprimirlo, porque el odio desea transmitirnos algo, sobre todo desea hablarnos de nuestras heridas, pero también de nosotros, de nuestros valores, de nuestra forma de vivir la sensibilidad. Y debemos aprender a escucharlo y comprender el significado de su mensaje. Cuando lo consigamos, no necesitaremos tener miedo al odio. Si odiamos a la falsedad, la hipocresía o la mentira, nos otorgamos el derecho de luchar contra ellas, siempre que nos resulte posible, o de alejarnos de aquellas personas que solo confían en la mentira. Pero si fingimos que no nos importa, estaremos engañándonos a nosotros mismos. Este autoengaño se ve potenciado por una exigencia de perdón casi universal, que resulta, no obstante, enormemente destructiva. En este sentido, es fácil comprobar que ni las oraciones, ni los ejercicios de autosugestión destinados a desarrollar un pensamiento positivo pueden lograrlo. No debemos ignorar nuestros sentimientos. Las dolorosas enfermedades de los mártires muestran con claridad el precio que pagaron por tratar de negar sus sentimientos. ¿No sería, por lo tanto, más fácil preguntarse a quién le corresponde el odio y comprender por qué, en el fondo, está justificado? Así tendríamos la posibilidad de vivir de forma responsable con nuestros sentimientos, sin negarlos, ni pagar con enfermedades nuestras virtudes, entre comillas. ¿Qué clase de persona soy si no puedo reaccionar con rabia e ira ante la injusticia, la insolencia, la maldad o ante un cretino arrogante? Estaría mutilando mi capacidad de sentir. No son nuestros sentimientos los que constituyen un peligro para nosotros o para nuestro entorno, sino la separación existente entre nosotros y nuestros sentimientos, producida por el miedo que estos nos generan. Debes dejar de negar tu dolor. Pero esta completa negación del sufrimiento padecido produce una sensación de vacío interior
e impide también que muchas de estas personas logren desarrollar esa capacidad para la empatía que es innata al ser humano. En la infancia debíamos engañarnos para sobrevivir. Sin embargo, ahora como adultos podemos aprender a no ignorar el conocimiento de nuestro cuerpo, puesto que puede ser en verdad peligroso no comprender o asimilar los verdaderos motivos de nuestro comportamiento. No obstante, el conocimiento de nuestra historia puede liberarnos de estrategias inútiles y de permanecer emocionalmente ciegos. Hoy tenemos la oportunidad de conocernos, de aprender de nuestras experiencias y de buscar nuevas soluciones creativas para nuestros conflictos. Humillar a otros nunca constituirá una solución real y duradera, sino que engendrará nuevos focos de violencia. Aunque durante nuestra infancia no pudiéramos aprender a confiar en una comunicación basada en el respeto, nunca es demasiado tarde para aprender. ¿Por qué ponemos tal empeño en buscar el mal innato en los genes? Por la sencilla razón de que la mayoría de nosotros sufrimos maltrato siendo niños y tenemos miedo de que aflore el dolor reprimido por las humillaciones padecidas entonces. Como al mismo tiempo que nos maltrataban nos hacían llegar el mensaje de que todo sucedía por nuestro bien, aprendimos a reprimir el dolor. Pero el recuerdo de las humillaciones permaneció almacenado en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Como amábamos a nuestros padres, los creímos cuando nos decían que las palizas eran por nuestro bien. Y la mayoría lo sigue creyendo hoy en día y afirman que los niños no pueden ser educados sin un cachete, es decir, sin humillaciones. Y así permanecen en el círculo vicioso de la violencia y de la negación, del desprecio vivido, y experimentan de esta forma la necesidad de vengarse, de resarcirse, de castigar. Los sentimientos de rabia reprimidos en la infancia se convierten con la edad en un odio asesino que los grupos religiosos y las etnias disfrazan de ideología. La humillación es un veneno para el que apenas existe antídoto. Produce constantemente nuevas humillaciones que solo tienen como consecuencia una espiral de violencia y de silencio en torno a los problemas. Para romper este círculo es necesario enfrentarse a la propia verdad. Antes éramos niños, víctimas de la ignorancia de nuestros padres, víctimas de su propia historia y de una infancia que jamás asimilaron. Pero hoy, ya adultos, no tenemos que seguir desempeñando este papel. Al contrario, el niño que crece sin el apoyo de un testigo cómplice como adultos, tenemos otras opciones más sanas y no necesitamos negar la realidad. Podemos elegir saber, ser conscientes y no dejarnos llevar por el conocimiento emocional e inconsciente de nuestro cuerpo, que nos mantiene presos del miedo ante la verdad. Aunque parezca que todo en nosotros se niega a reconocer esta actividad de nuestra memoria emocional y corporal, independientemente de nuestra conciencia, porque este descubrimiento es nuevo y nos resulta extraño, pero sobre todo porque el gobierno de esta memoria se escapa a nuestro control. El conocimiento de estos fenómenos puede permitirnos con mayor control y protección de sus efectos. Una madre a la que se le escapa sin querer la mano no sabe por lo general que le pega a su hijo porque su cuerpo y sus recuerdos la empujan a ello. Los niños que han sido golpeados, humillados y atormentados sin el apoyo de ningún testigo, a menudo desarrollan con los años un síndrome muy grave. No conocen sus propios sentimientos. Los temen como la peste
y son, por lo tanto, incapaces de comprender las vitales conexiones existentes entre ellos. De adultos descargan sobre otras personas la misma crueldad que ellos sufrieron de niños, sin darse cuenta de ello y consecuentemente sin ser conscientes de su responsabilidad, porque entienden esta crueldad como ya lo hicieron sus padres, como salvación para los otros. De esto resulta un comportamiento extremadamente irresponsable que, unido a una exagerada hipocresía, numerosas ideologías revisten de una aparente legitimidad. Si un niño se encuentra con odio y con mentiras en lugar de con amor y con verdad, si experimenta la violencia en lugar de cariño o protección, tendrá que gritar y enfurecerse para defenderse de la maldad y de la locura. Esta sería una reacción sana y natural a los ataques destructivos de los adultos. Esta protesta salvaría su salud mental, su dignidad, su autoestima, su integridad, su conciencia y su responsabilidad. Pero un niño que ha experimentado la violencia, el desprecio y los abusos no puede defenderse. Todas las vías que la naturaleza ofrece para proteger la integridad humana le están vedadas, pues podría morir si protestase. Por otra parte, el organismo incompleto que no ha finalizado todavía su desarrollo no es capaz de soportar estos sentimientos tan dolorosos, por lo que el niño debe reprimir, en la mayoría de los casos, los recuerdos del trauma y siempre los sentimientos indeseados, particularmente intensos, que en general aparecen como consecuencia del trauma, la rabia asesina, los deseos de venganza y la sensación de estar amenazado por todo el mundo. Pues para un niño que no cuenta con un testigo cómplice, los padres constituyen todo su mundo. Resulta evidente que el inconsciente de este niño se desarrolla y asiente el deseo de destruir este mundo para, al final, poder vivir. Como han reprimido todos estos sentimientos, jamás experimentados de forma consciente, como nunca pudieron articular adecuadamente su necesidad de atención, verdad y amor, muchos de estos niños heridos por su trauma escogen el camino de la liberación simbólica, desarrollando, por ejemplo, formas de perversión y criminalidad aceptadas por la sociedad. Si no queremos convertirnos en víctimas del odio, no nos queda más remedio que comprender que este sentimiento es más fuerte que todas las armas que te puedas imaginar. Tenemos que comprender de una vez que es posible hacerlo desaparecer y que se puede hacerlo. Lo que experimentamos hoy son las consecuencias de un sufrimiento reprimido hace mucho tiempo, de la distancia de nuestros propios sentimientos y nuestra incapacidad de comprender las conexiones que resultan de todo ello y son evidentes en nuestro comportamiento.